queridos estudiantes del grado quinto. En el día de hoy vamos a continuar el trabajo que venimos desarrollando en el área de ciencias naturales y vamos a mirar cuáles son esas fuentes de la energía que utilizamos en casa. La energía es la capacidad de producir cambios en las propiedades de los cuerpos o de la materia. Se mide en calorías, como en los alimentos, en kilovatios hora, como por ejemplo cuando vemos el recibo de la energía eléctrica, pero en el Sistema Internacional de Medidas se llama Julio o Joule y se representa con la letra J. Vamos a hablar de las características de la energía. Muy bien, la energía se transfiere de un cuerpo a otro. Por ejemplo, acá vemos que la energía térmica del horno se ha transferido al pan y ha producido que éste se hace o se cocine. La energía se conserva, la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma. La energía se transforma porque cambia de un tipo a otro. Por ejemplo, acá vemos que la energía eléctrica hace que la lámpara produzca luz. La energía se puede almacenar, por ejemplo, en baterías como las que conocemos para que utilicen nuestros electrodomésticos, las baterías que utilizamos para los carros o también en condensadores. La energía se transporta, se puede trasladar de un lugar a otro a través de cables en los postes de la luz que nosotros conocemos normalmente. Y la energía se disipa cuando se produce calor que no se puede aprovechar. Vamos a hablar ahora de las formas de la energía. La energía la podemos apreciar de diferentes formas, sea la mecánica, nuclear, radiante, sonora, calórica, química, eléctrica o térmica. Vamos a estudiar cada una de ellas. Iniciamos con la energía mecánica. Cuando hablamos de la energía mecánica, esta se debe tanto a la posición de un cuerpo como a su masa y velocidad. Existen dos formas de la energía mecánica. Una de ellas es la energía potencial. Esta está asociada a la posición y masa del cuerpo. Y la energía cinética, que está relacionada con el movimiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo dejar un tanque con agua, y entre más alto esté el tanque con agua, mayor va a ser la energía cinética cuando intente vaciar o tratar de desocuparlo o que verter el agua o que salga el agua. Cinética le llamamos a la energía cuando está en movimiento y potencial prácticamente cuando está en reposo. Muy bien, continuamos. La energía nuclear. Cuando hablamos de energía nuclear, esta es la que está contenida en la materia, especialmente en sustancias como el uranio y el plutonio. Estos elementos químicos tienen la capacidad de producir muchísima energía, pero resulta y pasa que este tipo de materiales o de elementos químicos requieren de una alta tecnología especializada porque son altamente radioactivos, es decir, son peligrosos para la salud del ser humano y de los demás seres vivos. Tenemos la energía radiante. Es la que transporta la luz, las ondas de radio, los rayos ultravioletas e infrarrojos, entre otras radiaciones que pueden viajar en el vacío, es decir, no necesita de la materia para transferirse. Por ejemplo, acá en la imagen vemos cómo los rayos ultravioletas de esa luz permiten ver unas imágenes en el muro o en la pared que no se ven a simple vista. Este tipo de luz también lo utilizan para buscar, por ejemplo, en lugares donde son muy oscuros, utilizan lentes con rayos infrarrojos o también los utilizan para tomas de exámenes clínicos. Tenemos ahora la energía sonora. Es la que transportan las ondas sonoras, y a diferencia de la luz necesita de un medio para propagarse. La energía térmica se debe al movimiento de las partículas que forman la materia, es decir, a su energía cinética.
La temperatura es una cantidad o magnitud cuyo valor proviene de la energía cinética promedio de las partículas de una sustancia. La energía química la encontramos almacenada y se manifiesta cuando cambia su composición, por ejemplo, cuando se quema combustible o cuando las células procesan los alimentos o cuando las plantas realizan su proceso de la fotosíntesis. La energía eléctrica se debe al movimiento de las cargas eléctricas de las partículas que forman los materiales conductores y se lleva a cabo a través de cables. Tenemos la energía calórica, es la que se transfiere en dos cuerpos o entre unas zonas de un mismo cuerpo a diferente temperatura. Siempre el cuerpo que está más caliente le transfiere la calor o la temperatura a la zona del cuerpo que está más frío o que tiene menor temperatura. Vamos a hablar de la luz como forma de la energía. ¿Qué es la luz? Es una forma de la energía que nos permite ver el color, la forma y el tamaño de los objetos o de los cuerpos. Algunos objetos emiten su propia luz, mientras que otros la reflejan. Los cuerpos que emiten luz, recuerda que se llaman fuentes luminosas, y aquellos que no la producen, que son cuerpos iluminados o no luminosos. En las fuentes luminosas podemos ver que son naturales cuando las encontramos en la naturaleza, como el sol, las luciérnagas o el pez abisal, y artificiales como las bombillas, las linternas, porque son elaboradas por el ser humano. Características de la luz. La luz se propaga en diversos medios, ya sea en el aire, en el agua o en el vacío. Se desplaza en línea recta. En un mismo medio la luz se desplaza en todas las direcciones. Cuando encuentra un obstáculo se refleja y detrás del obstáculo se produce una sombra. La velocidad en el vacío es aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. Fenómenos de la luz. La luz presenta tres fenómenos que son reflexión, refracción y dispersión. Vamos a mirar cada uno de ellos. Cuando hablamos de la reflexión es cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo, parte de ella rebota y cambia de dirección. ¿Vemos? Rebota y cambia de dirección. Es el caso, por ejemplo, de los espejos. Lo que vemos en el espejo es nuestro reflejo, o sea, el reflejo de la luz. En un espejo plano vemos que la imagen se ve, digamos, normal. En un espejo cóncavo nuestra imagen se ve mucho más grande y en un espejo convexo nuestra imagen o nuestro reflejo se ve pequeño. Los tipos de espejo, es decir, plano, cóncavo o convexo, cumplen unas funciones especiales. Por ejemplo, en los espejos de vigilancia de los supermercados, en los espejos de los carros. Continuamos. Ahora vemos la refracción. Es cuando la luz pasa de un medio a otro, que puede hacer que cambie de dirección o de velocidad. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una hoja que tiene dibujadas unas flechas que van hacia la izquierda. Cuando coloco un vaso transparente y lo lleno con agua, vemos que las flechas cambian de dirección por la refracción. La refracción se utiliza para los lentes. ¿Cuáles lentes? Los de las gafas que utilizan las personas que tienen hipermetropía o que tienen miopía. Entonces utilizan unas gafas que les permite a las personas que tienen dificultades para ver con claridad los objetos que están lejos o los objetos que están cerca. Entonces, como vimos anteriormente, si los lentes son convexos o cóncavos, le permiten a la persona que tiene dificultades para ver de cerca ampliando el tamaño de la imagen o disminuyendo el tamaño de la imagen o mejorando el cono visual de la persona que tiene dificultades. Las lentes convergentes y divergentes nos ayudan también cuando hacemos experimentos a través del microscopio o de las lupas. Vemos ahora la dispersión.
La luz blanca se descompone en 7 colores. Cuando atraviesa un medio transparente se puede descomponer en todos los colores, como por ejemplo el arco iris. En el cuadernito vamos a desarrollar la siguiente actividad. En la primera parte vamos a relacionar las características de la energía. La vamos a relacionar con líneas de colores o con números, como más se les facilite. En la segunda parte yo les coloqué en un mapa conceptual las formas de la energía. Lo pueden desarrollar así teniendo en cuenta el mapa conceptual o la pueden desarrollar por separado, como más se les facilite. Y le vamos a pegar imágenes de las formas de la energía que les había solicitado con anterioridad. Luego, contando con la ayuda de un adulto responsable, vamos a realizar 3 actividades en las que vamos a observar cuál de los 3 fenómenos se presenta, es decir, reflexión, refracción o dispersión de la luz, y vamos a escribir de acuerdo a lo que observemos el concepto de cada una de ellas. No necesitamos copiar el proceso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en el cuaderno? El dibujo y el concepto de acuerdo a la actividad. Luego en la segunda actividad lo mismo. Realizamos la actividad y en el cuadernito hacemos el dibujo y colocamos el concepto. Realizamos la tercera actividad, hacemos el dibujo y colocamos el concepto. Como ustedes pueden observar, hay 3 puntos del taller, pero en realidad como el tercer punto consta de 3 actividades, entonces tenemos 3 actividades, 4 y 5 punticos. No olviden tener en cuenta las recomendaciones que siempre les hago, de tener mucho cuidado en la escritura, es decir, la ortografía, escritura de las palabras, anotar siempre el enunciado de la pregunta y la respuesta para que el trabajo nos quede completo. Recuerden que las inquietudes las aclaramos a través del WhatsApp o en la clase por Zoom, y cuando el trabajo esté terminado vamos a agregar a la plataforma en modo la evidencia y presentamos la prueba. Mil gracias por su atención, por su colaboración, querida familia, en el trabajo del día de hoy.